La madrugada del 26 de agosto del 2017, en la campiña de Pont-de-Beauvoisin, en el sudeste de Francia, se llevó a cabo un crimen que cambiaría la historia de miles de personas para siempre. Eran las 3 de la madrugada cuando, en medio de una boda y a la vista de todos los invitados, una niña de tan solo 8 años, desapareció sin dejar rastro. Para la familia, esa noche se transformaría en meses de angustia y dolor. Para los medios, en un sinfín de horas de material para especular y debatir. Y para la policía, esa noche se transformaría en un crimen que cambió la forma de investigar para siempre. Esta es la historia de Nordal Lelandais y su oscuro secreto. Para llegar al momento clave de aquella fatídica noche, primero debemos retroceder un par de horas, hasta el mediodía del 25 de agosto de 2017. En medio de una barbacoa de amigos, llegó Nordal Lelandais, un exmilitar soltero que vivía con sus padres, desocupado y con un prontuario lleno de denuncias por violencia y crímenes relacionados con la venta de estupefacientes. Llegó en su Audi A3 de color gris y se presentó ante los demás como una persona simpática y carismática. No pasaron muchos minutos desde su llegada cuando sus ojos se centraron en una pequeña niña llamada Emily, de tan solo 3 años de edad. Nordal se acercó a la madre de la pequeña Emily, quien era la anfitriona de la fiesta, y le dijo que su hija era muy bonita, muy gentil y muy educada. La madre, quien sabía que su hija era todo lo contrario a la descripción que aquel extraño le estaba dando, le agradeció por aquellas palabras. Pero por dentro sintió una fea sensación y un fuerte presentimiento de que aquel hombre era peligroso. Desde ese momento, no le quitó los ojos de encima a Nordal ni a su hija. Nordal, al sentirse observado todo el tiempo, decidió irse de aquella celebración, no sin antes dejarle una última mirada sombría y cargada de odio a la madre de Emily. A un par de kilómetros de aquella reunión, en un día que parecía perfecto, una boda comenzaba a celebrarse. Todo iba de acuerdo al plan. Los invitados llegaban con regalos, las mujeres con sus mejores peinados y vestidos, la novia de blanco y las familias y amigos celebrando aquella unión daban la imagen de que nada malo podría pasar. La tarde se convirtió en noche, y la noche en una celebración. La boda contaba con unos 180 invitados, de los cuales 20 eran niños. Alrededor de las 10 de la noche, terminada la cena, se hizo el brindis de los recién casados, dando comienzo a una fiesta y un baile que estaban planeados para durar toda la noche. Fue en ese momento cuando Nordal Lelandais llegó como un invitado de última hora por parte del novio. En el complejo donde se llevaba a cabo la fiesta se encontraba la familia de Araujo, integrada por Jennifer Cleyet Marrel, una enfermera, y su esposo, Joaquim de Araujo, un bombero de profesión. Eran los orgullosos padres de 2 hijas, Kalin, de 11 años, y Maelis, de 8. A pesar de las altas horas de la noche, Maelis era un torbellino de energía. Los niños, dentro del complejo de celebración, tenían un lugar apartado donde una persona contratada se encargaba de cuidarlos. La noche continuó, llena de baile y risas. A eso de la 1 de la madrugada, un anuncio importante se escuchó en el salón. La persona encargada de cuidar a los niños se retiraba, y a partir de ese momento, la seguridad de cada niño corría por cuenta de sus padres. Los padres de Maelis y Kalin, junto a su abuela, decidieron turnarse para ir a ver a las niñas cada 15 minutos, con la intención de retirarse de la fiesta en cuanto notaran que tuvieran sueño. A las 2:45 de la madrugada, la abuela de Maelis, haciendo uso de su turno de vigilancia, se acercó al sector de los niños y confirmó que las niñas estaban jugando en el lugar. Lo que no sabía es que, mientras los adultos se turnaban para ver a las niñas, Nordal los estaba observando, midiendo el tiempo exacto que tardaban en ir y volver. Fue así como, tan solo unos minutos después de que la abuela volviera de ver a las niñas, él aprovechó la oportunidad. Nordal se acercó a Maelis, sacó su teléfono y comenzó a mostrarle fotos y vídeos de cachorros, convenciéndola de ir a su auto, en la entrada del complejo, para mostrarle unos perritos que, según él, tenía en el baúl. Se las arregló para pasar delante de todos los invitados con la niña, sin que nadie lo viera. Para cuando su madre se acercó a ver a las niñas, a las 3 de la madrugada, Maelis había desaparecido en tan solo 15 minutos. Jennifer, la madre de Maelis, rápidamente tomó a Kalin y regresó con su esposo, Joaquim, para darle la terrible noticia. Sin perder un segundo, la familia de Araujo inició una búsqueda frenética por todo el lugar,
rogando y diciéndose a sí mismos que Maelis solo se había escondido o se había quedado dormida en algún rincón. Pero en el interior de Jennifer, la esperanza se desvanecía, y un nudo de angustia crecía con el correr de los minutos. Los demás invitados, inmersos en el baile y el alcohol, comenzaron a percatarse de que algo no estaba bien. Veían a los padres de Maelis y a su abuela ir y venir por todo el salón, preguntando a todos si no habían visto a la niña. Entonces, varios de los invitados decidieron dejar el festejo de lado y se unieron a la búsqueda. El complejo, como podemos observar en esta foto aérea, no era un lugar muy grande. Para los invitados, ajenos al pánico de la familia, Maelis solo podría haber salido por la entrada principal o por la parte trasera del lugar. Lo que sí les preocupaba era que la niña pudiera haberse adentrado en la zona boscosa o haber caído al río que pasaba a pocos metros. Rápidamente, la fiesta se detuvo. Se hizo un anuncio por los altoparlantes. Una niña había desaparecido y todos los invitados de la boda debían unirse a la búsqueda por los alrededores. Mientras tanto, los minutos pasaban y la desesperación crecía. Fue entonces que, a las 3:45 de la madrugada, se hizo el llamado a la policía, que llegó alrededor de las 4 de la madrugada. La fiesta se había transformado en tragedia de un momento a otro. Para cuando la policía llegó al lugar, la escena era un caos, un ir y venir de gente corriendo y gritando el nombre de la niña. Para poner orden, la policía cercó rápidamente la zona y pidió que todas las personas que estaban buscando a la niña por los alrededores regresaran al complejo. Mientras los invitados regresaban, la figura de Nordahl emergió de los árboles junto a otros que participaban de la búsqueda. Más adelante, estos invitados revelarían a la prensa que, mientras buscaban a la niña, Nordahl hacía comentarios, diciendo: «Va a aparecer, tiene que estar cerca», en referencia a la niña que él mismo había sustraído de aquel lugar. Una vez que los invitados estuvieron dentro del complejo, la policía actuó de manera rápida. Llamó a 2 divisiones de investigadores, la división de buzos y la división canina. Además, más agentes de la policía se sumaron para tomar declaraciones a más de 100 invitados. La división de buzos rápidamente inició su trabajo en el río buscando a la niña, y la división canina hizo lo suyo con los perros. Estos últimos arrojaron un resultado positivo y revelador. El rastro de Maelis los llevaba desde el sector de niños hasta la entrada del complejo y, para ser más exactos, los canes perdían el rastro de la niña en el estacionamiento. De esta manera, la policía supo que no estaba frente a una desaparición de una niña perdida, sino frente al rapto de una menor. Desde ese momento, todos los invitados eran sospechosos. Sin embargo, y a pesar del rápido accionar de las autoridades, había un problema. Primero, la noche empezaba a transformarse en día y los invitados, ya amanecidos y con una resaca propia de la celebración, comenzaron a pedir poder retirarse del lugar. Lo cual llevó a la policía al segundo problema. Todos tenían una coartada. Todos se habían visto entre sí en el lapso de 15 minutos en el que Maelis había desaparecido. A pesar de esto, nadie vio quién se llevó a la niña. Por su parte, la policía comenzó a teorizar que la niña había sido llevada por alguien ajeno a la fiesta, o por 2 o más personas, y que de esta manera se estaban cubriendo unos a otros. Las horas pasaban y la policía no tuvo más remedio que dejar ir a los invitados, dado que cada vez que querían armar una especie de hilo de posibles sospechosos, siempre volvían al mismo punto. Siempre había alguien que había visto a la persona señalada. A pesar de no tener ni una pista clara, más que la pérdida del rastro de Maelis indicada por la división canina, la investigación continuó. Para el lunes, 28 de agosto, la lista de sospechosos se había reducido considerablemente. De los 180 invitados, los primeros en ser descartados fueron aquellos que solo se quedaron hasta el brindis. Luego, se descartó a las personas que se habían marchado poco antes de las 2 de la madrugada. Dentro del grupo de personas que quedaban en la lista, la policía puso el foco en quienes ya habían tenido algún tipo de problema con la justicia. Fue así como la lista final de posibles sospechosos se redujo a 40 personas, dentro de las cuales se encontraba Nordahl Lelandais. Los días pasaban y el caso de Maelis comenzó a tomar relevancia nacional e internacional. Para la prensa, la historia de una niña raptada en una boda, en un lapso de solo 15 minutos y sin ningún testigo, era como un pastel dulce y jugoso listo para ser devorado. Rápidamente, el rostro de Maelis comenzó a circular por todos los periódicos y noticieros de Francia, pero la niña seguía sin aparecer. A pesar de esta nueva presión mediática, las autoridades no perdieron el foco de la investigación.
Dentro de los 40 sospechosos, alguien señaló a Lelandais y dijo lo siguiente: «Yo no lo conozco, lo vi en la fiesta cuando la niña aún estaba jugando en su sector. No lo vi irse, pero sí lo vi regresar. Vi cómo llegó con su auto y lo estacionó mientras la madre de Maelis y varios más ya estábamos en busca de la niña». Con esta declaración, el foco de la sospecha se centró en Nordal Lelandais. La policía lo citó a declarar 5 días después de la desaparición de Maelis. En paralelo, también llamaron a los padres de la niña. Cuando les mostraron una foto del sospechoso, el rostro de Jennifer se transformó de inmediato. Ella recordó que ya había tenido un cruce de palabras con Lelandais aquella noche. Lo había visto demasiado cerca del sector de los niños y, sobre todo, muy cerca de Maelis. Lo confrontó, le dijo que su presencia allí era inapropiada, y Lelandais se fue enojado de aquel sector. La madre se confundió al momento de la desaparición porque lo vio unirse a la búsqueda. Lo que ella no sabía es que él había tenido tiempo de salir de la fiesta y regresar sin que nadie lo viera. Fue así como Nordal Lelandais se convirtió en el principal sospechoso. Cuando Lelandais finalmente declaró, su estrategia fue la siguiente: se autoincriminó, no por la desaparición de Maelis, sino por otros crímenes. Le dijo a la policía que su principal interés en la boda era vender drogas a los invitados para hacer dinero extra, pero que no tenía nada que ver con la desaparición de la niña. Además, quiso involucrar al novio, diciendo que él estaba al tanto de sus intenciones y que le había pedido una paga por adelantado por invitarlo a la boda. La policía no le creyó ni una sola palabra y comenzaron a actuar con rapidez. Antes de que Lelandais terminara de declarar, los agentes ya sabían cuáles habían sido sus pasos después de aquella noche, y lo acorralaron con una serie de preguntas clave. ¿Por qué había lavado su auto tan solo unas horas después de que la policía le permitiera irse del complejo donde se llevó a cabo la boda? Además, gracias a las cámaras de seguridad del lavadero, se pudo corroborar que Lelandais usó un detergente altamente concentrado en la zona del tablero y aspiró más de una vez el baúl de su auto. A lo que Lelandais respondió que quería vender su auto desde hacía tiempo. La siguiente pregunta fue: ¿por qué había apagado su teléfono o lo había puesto en modo avión en el horario en que Maelis había desaparecido? A lo cual, Lelandais respondió que su teléfono a veces funcionaba mal. La tercera pregunta fue: ¿por qué se fue de la boda en ese mismo horario? Y su respuesta fue que solo había ido a cambiarse sus bermudas, ya que se habían manchado con vino. La policía registró su casa, encontró las bermudas, las cotejó con testigos para confirmar que fueran las que llevaba esa noche, pero no encontró ni un solo rastro de vino. A lo que Lelandais se escudó diciendo que las había lavado para usarlas al día siguiente. A estas alturas, solo era cuestión de tiempo para que Lelandais terminara por confesar aquel terrible crimen. En este punto, el caso dio un giro de 180 grados. Pasaron las semanas y aún no había una pista certera de dónde se encontraba Maelis. Además, la prensa presionaba a los investigadores inventando teorías e hipótesis que formaban una mala opinión pública sobre las autoridades y la justicia. En medio de esta tensión, los investigadores volvieron a inspeccionar el auto de Lelandais con la división canina. La vez anterior, los perros no habían podido encontrar rastros de Maelis debido al fuerte detergente concentrado que él usó para lavar su auto. Pero esta vez, el resultado fue diferente. Los perros confirmaron las sospechas que las autoridades ya tenían: la pequeña Maelis había estado en aquel auto. Con esta nueva prueba, los investigadores consiguieron la autorización para llevar el Audi A3 a una pericia forense. Mientras desguazaban el auto en busca de pruebas, también llevaron el teléfono de Lelandais a los expertos en informática de la policía. Cuando lograron ingresar a sus datos, los investigadores se dieron cuenta de que la historia de Maelis era tan solo una pieza de un rompecabezas que les llevaría mucho tiempo en completar. Lo primero que encontraron los investigadores dentro de ese teléfono fueron muchas imágenes y vídeos de cachorros y gatitos, como si Lelandais ya tuviera una especie de arsenal digital para atraer a menores. Revisaron un poco más, y todo se empezó a poner más oscuro. Muchas búsquedas relacionadas con el abuso infantil, lo que dejaba bien en claro el tipo de trastorno que tenía. También se pudo comprobar que Lelandais había grabado en secreto a sus exparejas teniendo relaciones con él, y había inundado toda la red con estos vídeos. Aún así, lo peor estaba por venir. Dentro de unas carpetas ocultas, los investigadores encontraron vídeos de abuso infantil. Y en una carpeta más oculta aún, se encontraron vídeos de Lelandais abusando de menores de edad. Para agregar una cuota más de horror a esta historia, esos niños abusados eran sus familiares,
Uno de ellos era un niño de 4 años y la otra era una prima de tan solo 6 años. Con esta nueva información, la justicia envió a Nordal Lelandais a una evaluación psiquiátrica, la cual dictaminó que Lelandais era un psicópata y perverso narcisista con disociaciones patológicas, extremadamente peligroso. Para ese momento, la desaparición de Maelis seguía su curso, y la niña seguía sin aparecer. Las pruebas forenses tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, el resultado de la investigación condenó a Lelandais. En el tablero de su Audi A3 se encontró un rastro de sangre que correspondía a Maelis. Además, gracias a una investigación más a fondo en la zona, la policía pudo encontrar una cámara de seguridad donde se lo veía conduciendo a alta velocidad poco después de las 2:45 de la madrugada. En aquel vídeo, se podía distinguir una silueta que iba en el lado del acompañante. Cuando le mostraron este vídeo a Jennifer, la madre de Maelis, ella, automáticamente y entre llantos, reconoció a su hija. Con toda esta nueva evidencia, los investigadores confrontaron a Nordal Lelandais, quien no tuvo más opción que confesar. Él dijo que llevó a Maelis hasta su auto para mostrarle unos cachorros, que luego la niña se golpeó de manera accidental y él entró en pánico. Lelandais señaló en un mapa donde había dejado el cuerpo, guió a la policía al lugar y, en un sitio alejado, cerca de una cascada en el bosque de hayas, tapado entre barro y nieve, el 14 de febrero de 2018, los restos de Maelis fueron encontrados. El trabajo de los investigadores ya estaba hecho, o eso era lo que se creía hasta ese momento. La justicia tenía en su poder a un asesino y abusador de niños, pero nuevamente el caso afrontó otro problema. La defensa de Lelandais quería ir a juicio cuanto antes para que el caso se cerrara, mientras que la fiscalía quería más tiempo para poder probar que Maelis había sufrido un abuso carnal por parte de Nordal. El problema era que el cuerpo de Maelis estaba en un estado avanzado de descomposición. Las pericias forenses solo pudieron revelar que la niña sufrió una fuerte contusión en su cráneo y mandíbula, algo muy alejado de aquel golpe accidental que Lelandais había descrito. En cuanto a los vídeos de él abusando de sus familiares, solo probaban esos abusos y nada más. Para el caso de Maelis, solo era un secuestro seguido de homicidio agravado. En una corazonada, los investigadores volvieron a enviar el teléfono de Lelandais a pericias. Esta vez, pidieron que se hiciera una revisión de todo su historial de navegación. Los expertos en informática pasaron su historial por un filtro de palabras que podrían incriminar a Lelandais, y la computadora les devolvió 4 palabras que formaban una frase, como descomponer un cuerpo. Lo curioso de esta búsqueda es que la fecha no coincidía con la desaparición de Maelis. Esta búsqueda había sido realizada unos meses atrás. Con esta nueva información, los investigadores compararon la fecha de la búsqueda realizada por Nordal con algún asesinato, desaparición o abuso en la zona. Los resultados llegaron rápidamente. Se trataba del asesinato de Artur Noyer, un soldado de 24 años que había desaparecido la madrugada del 12 de abril de 2017 sin dejar rastro. 5 meses después, partes de su cráneo fueron encontradas cerca de Montmelian, en Chambéry. Hasta ese momento, la policía y la familia, quienes pedían justicia, no tenían una sola pista sobre quién podría haber sido su asesino. Gracias al nuevo hallazgo en el historial de Lelandais, se reabrió la investigación del caso de Artur Noyer y los resultados fueron concluyentes. Esa madrugada, Noyer había salido de una fiesta e hizo autostop para regresar a su cuartel en el ejército. Fue en ese momento que Lelandais apareció con su auto y lo recogió. Sus números telefónicos mostraron que se habían conectado a las mismas antenas durante un mismo trayecto, y esta fue la pista clave para resolver su asesinato. Con esta nueva evidencia, Lelandais no tuvo más opción que volver a confesar, esta vez también diciendo que se había tratado de un accidente en medio de una feroz pelea que tuvo con el joven soldado. En este punto, la policía y la justicia no sabían cómo definir a Nordal Lelandais. ¿Era solo un abusador de menores o un asesino en serie? Sospechaban que podría haber cometido más crímenes, pero sabían que no obtendrían confesiones voluntarias de su parte. Fue así como se decidió crear la célula Ariane, un cuerpo de élite para la investigación ampliada de lo que Lelandais podría haber hecho durante años. A día de hoy, esa célula sigue funcionando con cada sospechoso de múltiples crímenes. El material para examinar era extenso. Se revisaron más de 900 casos con denuncias de muertes, desapariciones y violaciones. Debían seleccionar aquellos que podrían atribuírsele a Lelandais, y en total, la lista se redujo a 40 casos en donde él tenía alguna mínima conexión.
Entre ellos, se encuentran los siguientes. Estelle Mouzin, de 9 años, desapareció en Seine-et-Marne, el 9 de enero de 2003, cuando volvía del colegio a su domicilio. Lelandais se encontraba cerca de la zona. Jean-Christophe Morin, de 22 años. Nada se sabe de él desde el 9 de septiembre de 2011, luego de un festival electrónico en Savoie. Conocía al hermano de Lelandais. Ahmed Amadou desapareció luego del mismo festival, en 2012. Conocía de vista a Nordal Lelandais. Thomas Rauscolt, de 18 años, fue encontrado muerto al costado de una discoteca en Savoie, cerca de Chambéry, el 27 de diciembre de 2015. Sus padres están convencidos de que fue Lelandais quien lo mató, y la exnovia del convicto también lo cree así. Adrien Mourial, de 24 años. El joven belga desapareció en las cercanías del lago de Annecy, en julio de 2017. La familia británica Alili y el ciclista francés Sylvain Mallier fueron asesinados el 5 de septiembre de 2012, en una ruta forestal en los Alpes, en la zona sur del lago de Annecy. La familia estaba haciendo turismo cuando su BMW fue acribillado con 25 balazos. Saad Alili, de 50 años, su mujer Iqbal, de 47 años, y su suegra Suaila Alayaf, de 74 años, murieron dentro del auto. El ciclista Sylvain Mallier, de 45 años, que quiso ayudarlos, quedó tirado sobre la ruta. Las dos hijas del matrimonio sobrevivieron. La menor, de 4 años, quedó escondida entre las piernas de su madre, y la mayor, de 7 años, tuvo una herida en un hombro y otra en la cabeza. A raíz de todas las denuncias que comenzaron a caerle a Lelandais por su posible implicación en aquellos casos, nuevas acusaciones de abuso siguieron sumándose. Fue acusado de otro ataque ocurrido en marzo de 2017 a una prima de 14 años. Ella, aterrada, aseguró que él la había amenazado de muerte si contaba algo. Con toda esta información, denuncias y pruebas, a Nordal Lelandais solo le quedaba esperar su condena. A día de hoy, ha enfrentado 2 juicios. El primero fue por el asesinato de Arthur Noyer, celebrado en mayo de 2021, y fue condenado a 20 años de prisión. El segundo juicio fue el de Maëlys. La niña fue sepultada en una ceremonia solemne el 2 de junio de 2018 en el cementerio comunal de Tour-du-Pin, y su juicio se celebró en febrero de 2022. Lamentablemente, la fiscalía no pudo probar el abuso sexual por parte de Lelandais a Maëlys, a pesar de que un excompañero de celda de Lelandais le había revelado al juez haber escuchado a Lelandais decir que él había abusado de la niña. Por este caso, Lelandais recibió cadena perpetua. En cuanto a los casos de abuso a sus familiares, no se llevó a cabo ningún juicio, ya que Lelandais había confesado y las víctimas habían corroborado la confesión. Por estos crímenes, solo se le sumaron años a su condena. Los demás casos de la célula Ariane de momento siguen en investigación. A día de hoy, Nordal Lelandais está cumpliendo su condena de cadena perpetua en una prisión francesa. Aunque los informes iniciales lo ubicaban en la prisión de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, no se suele dar a conocer públicamente la ubicación exacta de los reclusos por motivos de seguridad. Se sabe que su madre y su hermano lo visitan y que ellos no creen que él sea el asesino en serie que los medios describen. Esta fue la historia de Nordal Lelandais, un criminal que cambió la forma en la que se investigan los crímenes en Francia para siempre.